Saludo esta tarde a Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México. Tania, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adán? Muy buena tarde, gracias por el espacio. Hablar de este tema, gracias a ti, tan importante y en el que hay que poner tanta atención para proteger precisamente los derechos de la infancia. Trabajo infantil en México, un asunto que pues hace muchos años era normalizado, pero resulta que ya hay las herramientas legales para que esto no suceda, pero sigue sucediendo, Tania, lo seguimos viviendo en las calles de nuestro país. Sí, lo seguimos viviendo, Adán, y me parece que mientras no hagamos un cambio radical en el sentido de reconocer a niñas y niños como titulares de derechos, muy probablemente lo sigamos viendo. ¿Y qué quiere decir reconocerles como titulares de derechos? Que la alimentación, la vivienda, la educación, hoy por hoy son derechos que el Estado debe promover y derechos sobre los cuales tiene que haber incluso un estado de protección a veces especial cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al no verse garantizados esos derechos que también están asociados a necesidades básicas, pues la precariedad económica que hay en las familias hace que niños y niñas tengan que salir al ámbito del trabajo para poder ingresar algunos recursos a las economías familiares, que a veces representan también ingresos para ellas y ellos, no únicamente para las economías familiares, ¿no? En pandemia, por ejemplo, pudimos hablar con algunas y algunos niños y nos decían, pues es que yo tengo que salir a trabajar para poder meterle crédito a mi celular y entonces conectarme para tomar las clases, ¿no? Cuando las clases no eran presenciales todavía. Entonces, a veces la supervivencia es lo que arroja, la necesidad de tener medios para la supervivencia es lo que arroja a niñas y niños a trabajar. Y desde Redín nos parece que si bien es importante que en términos legales existan ya, como mencionabas, las condiciones para que la niñez no deba trabajar, porque por supuesto que es un mejor entorno estar en la escuela, estar desarrollándose Sí. lúdicamente en sus casas, tampoco deberíamos criminalizar a aquellas niñeces y adolescencias que se ven obligadas a trabajar, porque esto podría representar una criminalización de la pobreza. Lo que sí tenemos que hacer es voltear a ver dónde está habiendo explotación, dónde está habiendo trabajos forzados, dónde está habiendo trabajos riesgosos, porque eso sí es lo que de inmediato, y va a haber un consenso general, tenemos que erradicar, ¿no? Tania, ¿por qué? Vámonos a lo pedagógico, científico. ¿Por qué no debe de trabajar o por qué las infancias no deben estar realizando un trabajo? Sí, las etapas de desarrollo físico y cognitivo, también emocional de niñas y niños en las primeras, bueno, de todas las personas en las primeras etapas de nuestras vidas, es decir, cuando somos niñas y niños, requieren de condiciones especiales para que pueda haber un adecuado desarrollo. Entonces, niñas y niños no tienen, por la edad que tienen, por la estatura, por el peso que tienen, tener un desarrollo libre, protegido, benéfico en términos físicos, por ejemplo, de no tener que realizar actividades repetitivas, cansadas, en donde se carguen cosas. Entonces hay incluso un componente físico cuando hablamos de niños y niños trabajadores. Y cuando hablamos del componente pedagógico, está claramente establecido y muy bien estudiado que la escuela es un espacio de protección. Las escuelas representan un espacio en donde a veces incluso se pueden dar coberturas a múltiples derechos. Cuando hay escuelas de tiempos de jornadas ampliadas o tiempo completo, como se les conoce, pues a veces ahí hay la posibilidad de comer en las escuelas, y entonces ahí en las escuelas se desarrolla el trabajo de niñas y niños. Entonces, lo que sí podemos ver es que en las escuelas, en los entornos más digamos, más tradicionalmente ubicados para la niñez, es donde su desarrollo puede ser mayor. Ahora, también tenemos que recordar que la niñez es diversa y que se desarrolla en diferentes contextos. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes que viven en contextos indígenas, de pronto pueden asumir
algunas labores, por ejemplo, que hacen sentido a la vida comunitaria. Estoy pensando, y yo creo que es un referente que tendremos todos quienes nos están oyendo muy cercano, niños y niñas que realizan trabajos artesanales, por ejemplo, con sus familias y que después las familias salen a vender. Eso hace parte de un propósito, de un sentido de pertenencia en sus familias, en sus comunidades, e incluso de una formación de habilidades, de un oficio tempranamente. Desde Redim no vemos negativo que este trabajo, digamos, pueda ser protegido y reconocido, sobre todo, en el sentido de que no les afecta físicamente, no afecta su desarrollo, al contrario, puede ser un componente que ayude al desarrollo de sus habilidades, etcétera, pero sin romantizarlo, por supuesto, pero sí haciéndonos cargo de que hoy por hoy esa es la realidad de muchos niños y niñas. Y lo que nos preocupa, porque lo hemos visto, es que cuando no hay una comprensión, digamos, profunda que pueda desgranar todos estos componentes, se tiende rápidamente a decir, trabajo infantil hay que prohibirlo, ¡pum! Y de pronto se ve a una familia afuera de una plaza vendiendo esos productos, y ha habido casos en donde se llevan a las familias, le dicen a la mamá que ella está explotando al hijo, lo separan, el niño acaba en un albergue y termina siendo, en serio, la solución peor que el problema inicial, que quizá no era un problema. Entonces de ahí nuestro llamado a poder asomarnos al mundo del trabajo infantil, entender las distintas dimensiones que este tiene, entender cuándo estamos hablando de situaciones que deben ser prohibidas y cuándo deberíamos hacer un análisis más pormenorizado para descubrir que si lo que queremos es eliminar el trabajo infantil, pues no bastará con prohibirlo, sino con cambiar las condiciones materiales en las que viven niñas y niños para que efectivamente sea posible para todas las familias que un niño y niña, o una niña y un adolescente pueda estar la mayor parte de sus años posibles en una escuela que les reciba, aunque no sean hablantes de español, aunque tengan alguna discapacidad, aunque las familias no tengan recursos. Si garantizamos que la educación es amplia e inclusiva para todas y todos los niños en este país, te aseguro que veríamos mucho menos niños trabajando. ¿Tenemos algún porcentaje donde se trate de niños, precisamente en esta situación que nos hablabas, en un contexto indígena, pues es parte de un trabajo, tal vez con con la gente de su comunidad y pasa esta tragedia que son llevados a albergues, pero ¿cuántos, tendremos el porcentaje, cuántos sí se trata de un abuso planeado, consensuado, de explotación infantil? Sí, es difícil determinar esa cifra porque precisamente se ubica a veces en los trabajos no formales, en los espacios en donde no alcanza a llegar, digamos, la luz de las encuestas ni de las herramientas del Estado. Sí sabemos que la población de 5 a 17 años que trabajaba en la última encuesta nacional sobre trabajo infantil, la ENTI, eran 28.522 niñas, niños, niñas, niños, adolescentes. La población ocupada era el 7.5%, en quehaceres domésticos se ubica el 73%, pero ahí, por ejemplo, los quehaceres domésticos, nos parece, no deberían estar vinculados a esta persecución del trabajo infantil, porque incluso estamos hablando de que puede ser muy positivo e importante que los niños y los adolescentes varones se incorporen a los quehaceres domésticos, ¿no? Pero bueno, digamos que aquellos que estaban en una ocupación no permitida, sería el 93.8% de quienes están bajo la edad mínima en un trabajo peligroso, etcétera. En una ocupación permitida estarían 132,000 niñas, niños, adolescentes, y en un trabajo peligroso, y esto sí es lo que preocupa, el 52.5% de la población que está trabajando. Y cuando hablamos de un trabajo peligroso, sobre todo se asocia a el sector de la construcción, por lo que implica también en términos de la seguridad, que no siempre hay la herramienta ni la indumentaria para poder realizarlo bien. El agro, por lo que todavía hoy por hoy le representa al campo el uso de agroquímicos, pesticidas, etcétera, que son nocivos para niñas y niños, y el trabajo en bares, en donde también ahí, por una cuestión de sexismo y de roles asociados al género femenino, las niñas y las adolescentes podrían estar viviendo mayores riesgos. Sí, claro.
Tocaste un punto muy importante. Yo creo que en estas generaciones nativas ya de redes sociales, de mundo digital, yo creo que sí sería muy importante algo de actividad, de quehaceres domésticos. No sé si trabajo, pero al menos actividad sí, ¿no? Por supuesto que sí. Muy importante para el desarrollo de estas nuevas masculinidades y estas nuevas formas de vivir la idea de vida en familia y el desarrollo de la personalidad para los niños y los adolescentes. Por eso, aunque la ENTI contempla los quehaceres domésticos como parte de la ocupación, digamos, de niñas y niños, nos parece que esto, en ese desagregado justo que hay que ir como haciendo una lectura más fina, no tendría que estar ni perseguido ni penado, al contrario, tendría que estar fomentado, ¿no? Sabemos también que esto es parte del desarrollo de lo que se conoce como la autonomía progresiva de niñas y niños, que aprendan a hacerse cargo de lavar su plato, de preparar poco a poco pequeñas recetas, que les vayan haciendo personas útiles, ¿no? Y que no lleguen a los 18 años o más y salgan de sus casas y descubran que no se sabían ni hacer un huevo porque siempre hubo una persona adulta, generalmente una mujer adulta, haciéndose cargo de esas tareas. Entonces, eso es muy positivo, digamos. Sí, hay que generar esos equilibrios tan importantes. Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Yo les agradezco a ustedes también y les invito a conocer los contenidos que hicimos en una campaña en la que estamos ahora mismo, la campaña 82 días de activismo para atender y visibilizar las diferencias entre infancias trabajadoras, trabajo infantil y explotación. Distintas organizaciones de la sociedad civil lo emprendimos, entonces acérquense a Redim, tenemos mucho conocimiento, mucha documentación, mucha investigación en este tema y sobre todo también tenemos espacios en donde le hemos dado la voz a esos niños, niñas y adolescentes que trabajan, porque lo primero que necesitamos hacer es dejar de discutir esto en el mundo adulto y empezar a escuchar a la niñez y la adolescencia sobre qué es lo que viven, qué es lo que necesitan, cuáles son las críticas que hacen al modelo que viven y también cuáles son las propuestas. Entonces, acérquense a la Redim. En estos últimos 2 años hemos estado generando no solo campañas, sino investigaciones, cápsulas, incluso pequeñas infografías para que las puedan revisar con niñas y niños, porque ese es un tema que tiene que ser del conocimiento y de la atención de toda la sociedad. En redes sociales de Redim, entonces, encontramos todo esto, ¿verdad? Exactamente, en redes sociales de Redim y en nuestra página web, derechosinfancia.org.mx, podrán encontrar muchos de los materiales y reflexiones que profundizan en lo que hoy hemos comentado. Tania, muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde también para ustedes. Gracias, Arán.